Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, su doctor Maximiliano, un amigo que ha trabajado aquí en este lugar que ustedes ya conocen, en la línea ecuatorial, frente al Océano Pacífico, en los Andes y en la selva amazónica, en lugares y momentos muy difíciles como el Plan Colombia o como el terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador. Hoy hablaremos acerca de por qué Rusia está perdiendo la nueva Guerra Fría. La pandemia, como todos sabemos, produjo muertos y enfermos, y estos muertos y enfermos en su mayor cantidad fueron en Estados Unidos. Pero Estados Unidos es el país que logra su desarrollo y su independencia, inclusive conquistar territorios y ser una potencia mundial, esencialmente gracias a la ciencia y la tecnología. Ellos ahora son el factor fundamental que gracias a la tecnología del Internet están cambiando el orden mundial. También son el eje fundamental del fenómeno de la globalización y la cabeza de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se ha ido expandiendo, y esta expansión es la que ha producido el temor de Rusia, pues Ucrania quiso pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea, y esto Rusia lo vio como una amenaza. Por esa razón, Rusia ataca a Ucrania. Pero ¿por qué Ucrania quiere unirse a la Unión Europea y a la OTAN? Porque después de la guerra que se llamaba la Guerra Fría, sin una bala, sin un solo disparo, Estados Unidos y la OTAN logró derrotar a la ex Unión Soviética, y de ese momento de derrota la Unión Soviética perdió todo lo que es los países del Pacto de Varsovia, que son los países de Europa del Este, y trató de conservar los países que le habían sido parte de la ex Unión Soviética, comenzando por Bielorrusia, Ucrania, y de ahí pasando al Mar Negro, donde tenemos Georgia, Armenia, Azerbaiyán, pasando luego a Asia, donde tenemos Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán. Estos países se integraron en una que se llama la Comunidad de Estados Independientes. Pero en este momento, los países de la Comunidad de Estados Independientes están queriendo abandonar esta organización multilateral de varios países y quieren coger su camino. Empezó con Georgia, que anteriormente fue Chechenia, y ahora es con Ucrania. ¿Qué es lo que está también produciendo esta pandemia? Pues esta pandemia ha producido muchos desocupados, muchos pobres, muchos endeudados, una gran inestabilidad en la población, una ola migratoria, la narcoviolencia, que es fundamentalmente un fenómeno que se produce por sobre todo en América Latina, y entre esos países está Ecuador. Entonces, la ola de inmigración es la principal amenaza que tiene Estados Unidos proveniente desde América Latina, la ola migratoria. Además, por supuesto, del narcotráfico. El narcotráfico en sí es un problema no por el consumo de drogas, sino porque los narcotraficantes perforan las fronteras de los Estados Unidos, como vimos con el Chapo Guzmán, que podía hacer túneles debajo de la frontera, y por ese túnel podía pasar todo. Y esto representaba en sí una gran amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero en cambio, también esta pandemia ha producido una enorme cantidad de desinformados, de mal informados, porque la comunicación en salud está saturada por el negocio de las vacunas y los medicamentos. La comunicación en ambiente está saturada por las catástrofes ambientales sobredimensionadas o subdimensionadas, que, como todos vemos, comienza con el incendio
Australia, incendios en la Amazonía, incendios en California, luego heladas, ahora inundaciones, en las cuales se destaca el hecho de que la naturaleza está reaccionando contra la denominada civilización, y esta reacción contra la civilización de la naturaleza convierte a los seres humanos en individuos susceptibles de catástrofes naturales seguidas de catástrofes políticas, económicas, inclusive de catástrofes sanitarias. Esta desinformación y esta mala información, donde la gente ha sido mal informada o desinformada, toma cuerpo especialmente en Rusia, porque Rusia se convierte en un invasor de Ucrania, y para conseguir el respaldo de todo el pueblo ruso, de esos 140 millones de habitantes, Putin utiliza el bloqueo a la información, la desinformación o la mala información. Y este ha sido el mecanismo mediante el cual el comunismo y el socialismo lograron que se expandirse a lo largo y ancho del mundo, fundamentalmente ocultando que en el socialismo se creaba un poder absolutista por parte del secretario general del Partido Comunista y de los líderes del cartel de los partidos comunistas, los líderes del partido. Algo similar a lo que ocurre en el Vaticano. El mismo líder era el que nombraba a los líderes de los partidos comunistas, lo hacía Stalin, y ocultaba que a su pueblo lo torturó, lo mató, asesinó a 20 millones de seres humanos, y entre ellos también asesinó a los ucranianos, que eran el granero de Europa, producían la mayor cantidad de trigo hasta la fecha de Europa, pero una peste y el mal manejo de la agricultura, que pasó de una agricultura artesanal a una agricultura industrial, la agroindustria, y este modelo agroindustrial fracasó en un primer momento porque no podía confrontar las pestes, los cambios climáticos, las heladas, las sequías, y producía enormes pérdidas, monstruosas pérdidas. Hizo que Rusia quitara los alimentos a Ucrania y matara millones de seres humanos de ese país. Venganza que hasta ahora está en la memoria de los ucranianos. Esto, a su vez, nos hace ver que la Unión Soviética pierde la guerra con Estados Unidos y la OTAN en 1992, cuando desde 1985, tras la derrota en Afganistán, sufre un colapso económico, una crisis de abastecimiento y el fin de la Unión Soviética, que termina con el gobierno de Gorbachov. Cuando sube Yeltsin, nace la Federación de Rusia, y la Federación de Rusia han transcurrido 30 años, y en esos 30 años se ha consolidado fundamentalmente como una potencia militar. El poder de Rusia es fundamentalmente un poder militar. El poder de Estados Unidos es básicamente un poder que depende del conocimiento y la innovación. En cambio, Ecuador es un país que tiene como gran riqueza la biodiversidad, la diversidad cultural, pero que enfrenta un problema de una población descontenta que ahora ve como salida el narcotráfico y la emigración. Muchas gracias.